Viajero, ¿y usted siempre fue así? ¿Paz y tranquilidad? ¿O hubo un momento en su vida donde fue todo lo contrario? Cuéntenos. No, pues son cosas que a veces las llevas, pero literalmente cuando alguien habla de un despertar espiritual, primero tienes que derrumbar lo que eres para reiniciar. Pues sí, efectivamente tuve que conocer mis infiernos, tuve que ir al monte, tuve que vencerlo en el monte para que pudiera renacer el viajero. Y he renacido varias veces porque me he derrumbado y me he levantado varias veces, pero sí tuve un infierno muy grande, y afortunadamente y gracias a Dios lo logramos levantarlo, porque en mis tiempos era un poquito más rudo, ¿no? El viajero era una persona que creció solo. El viajero tenía 13 años cuando andaba en la calle. Cuéntenos qué hacía el viajero de esa edad. Del 13 años en adelante, el viajero trabajó en un lugar de noche con muchas personas muy grandes y él era el único pequeñín en medio de pura gente grande. Trabajé en Garibaldi de noche y pues ahí fue creciendo el viajero, ahí se dieron sus inicios, ahí empezó su vida del viajero. Completamente era lo contrario, era un mundo oscuro, era un mundo donde pues era un poco loco, porque eran mundos como los que hoy se viven, pero gracias a Dios hemos vencido esos infiernos, hemos salido de ahí y hemos renacido. Yo probé muchas cosas y afortunadamente y gracias a Dios logramos dejar todas esas cosas, todas esas sustancias a un lado, logramos vencer el infierno precisamente al derrumbar todos los vicios que el viajero tuvo de pequeño, porque pues creció en un mundo bizarro, en esta selva de concreto, y pues se mezcló entre la gente muy pesada ahí en Garibaldi. Ahí creció el viajero, ahí tenía otro apodo el viajero, pero... ¿Cómo le decían? No se puede saber. No, mejor así. Okay. Mejor así, para que no removamos cosas que han sido derrumbadas de las historias del viajero, pero sí te lo puedo decir. Mira, hablar abiertamente no podría, pero pues sí podría hablar con las personitas que hoy en día, como por ejemplo los chavos. A mis 13 años el viajero no tenía quien le dijera que no. Entonces imagínate, 13 años el viajero vivía en un hotel, pagando una renta diario, solito, y pues sí soy deshizo. Conoció el mundo de Garibaldi, que era pues muy pesado, ambiente, vino, mujeres, todo el tipo de vida loca que pudiese existir. Pues fue vivida por el viajero, pero fueron muy rudos, mundos muy rudos. Yo veía a mis amigos, precisamente uno que otro, caer. En Garibaldi hay algunas historias que me tocó desafortunadamente también vivirlas hace mucho tiempo. No recuerdo ni qué año ni... Yo tenía un amigo, ese Chavo Damián le decían, el famoso Chavo Damián. Él era muy conocido en ese mundo de Garibaldi. La historia de él estuvo muy ruda. Él era el hijo de un señor que tenía pues un lugar de ahí, era como un restaurante bar, pero era grande. Tenía, pues nos omitimos el nombre para no entrar en polémica, ¿no? Porque sí pasaron cosas fuertes en ese lugar. El Chavo también era alguien que pues le echaba muchas ganas en la vida, como la viviera. En alguna ocasión me platicaron, yo no estuve, yo salía de Garibaldi y regresaba, pero en un tiempo que yo no regresé a Garibaldi, en medio año, cuando regresé pues ya había el deceso, Damián se fue, y pues un amigo le digo, ¿qué pasó, güey? Platícame la historia. Dice, no, es que estábamos nosotros aquí atendiendo como normalmente lo hacíamos, y el Chavo Damián estaba comiendo en un saloncito a un lado de ahí mismo en el restaurante, pero en una parte como diferente, un reservado pues, y él estaba comiendo en el reservado. Llegó una persona y creo que le empezaron a cobrar dinero y se empezaron a hacer de palabras. Entonces el Chavo Damián sacó una granada y le dijo a aquel güey, si tienes huevo,
jálale. Y el famoso mariachi le jaló el espoleta, o como le dicen, a la granada. Entonces el Damián, al ver esa acción, pues le dice, ¿qué hiciste, pendejo? Y lo único que hizo fue aventarse encima de la granada. Y ahí se florearon todos los pedacitos del chavo Damián. Una de las historias, ¿no? Del viajero. Sí, estuvo rudo porque Esa sí está ese señor me impulsó cuando era yo chamaco. Pues yo era un chavo así muy, pues morrillo, no tenía malicia. Y en ese lugar necesitabas malicia. Ese chavo Damián siempre le decía, órale, y peléate. Y siempre me impulsaba que yo me estuviera peleando, yo lo recuerdo. Me decía, tú eres mi gallo y que yo te apuesto a ti. Me impulsó mucho. Entonces cuando yo escuché la historia del chavo Damián que se había partido, no, pues sí lloré rudo porque decías, chale. Pero como ese amigo, como el chavo Damián, fueron muchas personas, muchos amigos que terminaron sus vivires en ese lugar. Algunos se amarraban una bolsa porque ya no aguantaban la presión de tanta porquería. Es un infierno, literalmente es un infierno cuando vives ahí, pero no te das cuenta. Empiezas a vivir, a caer en esa oscuridad en la que el viajero cayó. No te lo puedo mentir. Yo también tuve seres muy oscuros encima de mí por haber sido y hecho ese tipo de vida. Y seres que no me soltaban. Entonces imagínate cuando el viajero empezó a despertar, fue cuando renunció a su oscuridad, renunció a su maldad, fue al monte y lo venció en el monte. ¿Algún consejo para los chavos? Que no quieran vivir como lo están viviendo muchos, porque para muchos el drogarse, el ponerse cosas en el cuerpo, se les hace moda. Y muchos morros por eso caen en las drogas. Mejor, yo les diría a esos chavos que piensen antes de lastimar su cuerpo, porque hay muchas personas que no la libran, se quedan en el camino. Ese mundo de vicio solo tiene 3 caminos: el panteón, el manicomio o la cárcel. Entonces es difícil salir. Yo te lo platico porque desde ahí empezó mi mundo, un milagro. El viajero pues está vivo, gracias a Dios, y ahora solo hace luz desde que ha renunciado a su oscuridad. Y a esos chavos que se meten en cosas, pues yo les diría que piensen que tienen un cuerpo prestado por Dios y que lo deberían de cuidar porque es su responsabilidad. No hagan cosas porque cuando somos adultos te puedes arrepentir de tantas cosas que hayas hecho. Mejor date amor, sé feliz y busca la convivencia con tu familia, la comprensión. Muchos chavos piensan que, es que mi papá me regaña y esto. No es que lo regañen. Yo creo que nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Y eso querer lo mejor es enseñarles valores. Yo se lo diría no tanto a los chavos, a los papás. Hay que darle valores a esos hijos porque los valores son los que estamos perdiendo en esta era. Y al no tener valores, dejamos de ser sabios. Que Dios los bendiga. Esa es otra historia del viajero.